Bienvenido a tu espacio de la renovación carismática. Hoy, mis hermanos, el poder de la oración en comunidad. Pero vamos a orar juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de bondad, en el nombre de Jesús, hoy te clamamos del poder de tu Espíritu Santo para poder proclamar tu palabra, para poder escucharla. Amado Señor, hoy danos la gracia como en comunidad, el poder orar y clamar y ver los mismos signos y prodigios del Evangelio. Que todas las cadenas de opresión se caigan y todas las cárceles sean abiertas. Enséñanos, Señor, el valor y el poder de orar juntos como hermanos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Bienvenido, hermano, a tu canal de la renovación carismática Siloé. Nos puedes buscar en el YouTube, en la plataforma como RCC Siloé. Mi hermano, mi nombre es Rubén Darío y hoy queremos con alegría proclamar la palabra del Señor. En Hechos capítulo 12, del versículo del 1 en adelante. Hechos capítulo 12 del versículo 1 en adelante. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Con su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia ora incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atados con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras de él. No se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con el ángel. Era realidad y todo le parecía visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconocieron la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: estás loca. Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: ¿será su ángel? Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He proclamado el texto completo porque está lleno de riqueza y de mucho simbolismo. Hoy vamos a mirar en la vida del apóstol, ya como cabeza de la iglesia, lo que el Evangelio nos quiere dar a nosotros y a través de él, obviamente, también a nuestras vidas de comunidad. Primero, es muy bonito adentrarnos a este último momento donde Lucas, en los Hechos Apóstoles,
relata el último momento de Pedro en las Escrituras. Aquí es el final. No se llega a escribir adelante más acerca del apóstol San Pedro y termina con el relato de la liberación milagrosa. El resto que sabemos del apóstol es gracias a la rica tradición de la iglesia y a ciertos versos donde Pablo habla sobre Pedro. En este momento vamos a encontrarnos con una similitud muy importante referente a Cristo y su pasión y Pedro. Cabe recalcar lo siguiente y quiero que usted tome hincapié. En Hechos de los Apóstoles ya no se toca más el nombre de Simón Pedro, sino se lo habla textualmente Pedro, como dice aquí. Hizo matar a espada a Santiago, a Juan, gustó a los judíos e hizo también detener a Pedro. Si usted lee hasta los evangelios y hasta el apéndice de San Juan, siempre va a hablar de Simón Pedro, porque siempre va a tener el apóstol esa dualidad de Simón a Pedro. Recuerden que el significado, el origen de la palabra Simón es la caña que se quiebra, caña quebradiza. Ese es el significado de Simón. Cuando Jesús le ve por primera vez a Simón, le dice: te llamarás Pedro. Y usted quiere mirar la diferencia entre la caña que se quiebra y la roca, que es la fuerza, la dureza, el cimiento. Si usted mira los Hechos de los Apóstoles, usted va a mirar que la característica del apóstol es esa, una caña que se quiebra. En los diferentes momentos del ministerio de Jesús, Pedro está en un momento arriba, después está abajo, está caminando por las aguas, se hunde, en un momento te seguiré y en el siguiente lo niega. Vamos mirando una dualidad entre el Simón y el Pedro, entre el que dijo: Señor, te amo, y después le dijo: no lo conozco, hasta maldecía. Aquel que voló con la espada la oreja del sumo sacerdote, y si Jesús no le detenía, pues Pedro empezaba, al que se le asomaba, a acuchillar. Vamos mirando en los evangelios siempre esa diferencia entre Simón y Pedro. Pero en los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, netamente se le nombra ya como Pedro, como la roca, como la cabeza. La dualidad termina con este hombre en dos momentos: cuando es sanado en las orillas del Tiberíades por el Señor con las 3 afirmaciones de amor, y después en los Hechos, cuando viene la llegada del Espíritu Santo, son llenados de fuerza, de valentía y de poder. Y desde ahí nunca más se nombrará a Simón Pedro, sino a Pedro. Y vamos a mirar en este pasaje que en verdad ya nos encontramos realmente, ya no con el Simón que es dual, con el Simón que camina por las aguas y se hunde, sino con la roca que es el pastor que apacienta la iglesia. Pues si miramos en el versículo número 4, dice que después de detenerlo lo hizo encerrar en la cárcel bajo vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados de cada uno. Y la intención era juzgarlo después de la Pascua. En el versículo 6 dice que Herodes iba a hacerlo comparecer aquella misma noche. Pedro estaba durmiendo entre los 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. Si usted se da cuenta, lo que sucede aquí es maravilloso. Pedro había sido aprisionado. Pedro había mirado y testimoniado ya la muerte de Santiago, mártir por espada. Estaba siendo pues injustamente procesado e iba a ser condenado a muerte. Más aún nos dice la palabra
que eran 4 piquetes de 4 soldados. Miren, 4 piquetes de 4 soldados. ¿Qué significa eso? Que puso todo un batallón, escuadrón de soldados Herodes. 4 piquetes, o sea, 4 en la puerta donde estaba Pedro. 4 más en la segunda puerta. 4 más en la tercera y 4 más a la salida. ¿Cuánto, mis hermanos? 8, 16 soldados para un solo preso. ¿Se da cuenta? 16 soldados para un solo preso. O sea, era totalmente imposible salir de ahí. Y si por si acaso los soldados no eran suficientes, Pedro estaba puesto unas cadenas de bronce que eran imposibles de soltarse, atado. En ese momento vemos ahí al hombre que ha tenido un proceso de conversión, de crecimiento, de maduración, de entrega, de servicio, de la fuerza del Espíritu Santo, del encuentro con Jesús. Nos dice en la palabra del Señor que Pedro estaba dormido, versículo 6, estaba durmiendo entre los 2 soldados atado. Y miramos la palabra y decimos, oye, Pedrito, tú mismo eres dormido, al otro día te van a juzgar y este día has visto derramar sangre de tus hermanos. Por lo menos tendrías que estar nervioso, como la noche de la pasión. ¿Recuerdan? Pedro no pudo dormir. Pedro le seguía a Jesús. Pedro estuvo la madrugada en el procesamiento. Pedro esa noche le negó, esa noche lloró. Eres tú mismo, Pedro. Ahora él duerme plácidamente con las cadenas. Eres tú mismo, Pedro. Parece que es otro ya. Pero sí, es el mismo. Lo que pasa es que su corazón ha empezado a madurar. Su corazón está en una plena confianza en el Señor. Como dice en el Salmo, hasta en el sueño tus amigos son prosperados. ¿Te das cuenta? De esa manera, Pedro entiende que su vida, su ministerio, está en las manos de Dios. Y que Él no saca nada desesperándose, que Él no saca nada de ese momento angustiándose. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la actitud contraria de Pedro? Ante las situaciones de problemas, ante las situaciones de deuda, lo que más fácil se nos quita es el sueño. Y estamos en la cama dándonos vueltas, pensando una y otra vez lo que tengo que hacer al siguiente día. Estamos pensando lo que estoy endeudado, estoy pensando en una persona que tal vez me hizo daño y estoy ahí sin poder dormir, sin poder conciliar el sueño y estoy maquinando todo el tiempo y estoy todo el tiempo angustiado. Para que aprendamos, en cambio, lo que Pedro hace, él duerme. Y duerme ante realmente una condena de muerte. Porque ese es el que se ha convertido en amigo de Dios. Ese es el que se ha convertido en Dios su esperanza. En aquel que confía en sus promesas y tiene la plena seguridad de que su vida está en el control de aquel que creó el cielo y la tierra. No en vano, dijo Pedro, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y él está hoy durmiendo plácidamente, esperando en la misericordia divina. Hermano, la próxima vez que te quieran esos miedos asaltar en el lecho de tu hogar, la próxima vez que el insomnio, que es algo que se pasa y no es pues un trago fácil, el insomnio que muchas personas hasta lloran en la noche por no conciliar el sueño, sea el momento de conciliarlo en las manos del Señor, sea el momento de descansar en Él, sea en el momento de reposar en su amor.
Pero aquí miramos algo muy maravilloso. Nos dice que mientras él dormía, en el versículo 7, la celda se llenó de luz, estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate enseguida, y se le cayeron las cadenas de las manos. Miren, Pedro estaba encerrado prácticamente los días ya llegando a la Pascua, en la fiesta de los panes ácimos, estaba ya en la plena fiesta de los judíos, mostrando la misma situación cuando Jesús tuvo pues su pasión en el tiempo de la Pascua. Pedro, su corazón estaba listo para ya no negar, ya para no huir, sino para entregarse en amor a Cristo. Pero aquí vemos la intervención de Dios que envía a su ángel. Y miramos que el ángel tiene un simbolismo y dice que le topa en el costado y le despierta. Aquí vemos la figura de Adán. Adán también durmió y también fue sacado del costado, pues para que él pueda ser creado. ¿Se da cuenta? Como aquí miramos también cómo el ángel le despierta a Pedro en el costado, como Adán, que también fue tocado en el costado. ¿Por qué? Porque en Dios somos nuevas criaturas. Porque si tú, mi hermano, estás dentro de ese plan divino, ten la plena seguridad de que Dios te está tocando a ti en este momento, en el costado. Te está haciendo nueva criatura, te está levantando, te está en este momento haciendo de ti un hombre nuevo, despertándote de ese sueño, el cual también hemos sido presa nosotros. Que Dios quiere que nosotros abramos los ojos. Dios quiere que abramos los ojos ante un sueño muy profundo que nos tiene aletargados. Pero para que suceda esto, para que pase esto, mis hermanos, para que el ángel vaya y le socorra a Pedro, para que el ángel aparezca y le toque a Pedro, y que en el momento que le dice levántate enseguida y se cayeron las cadenas de las manos, para que suceda todo este milagro, donde el ángel le dice ponte el cinturón, las sandalias y camina, vamos pronto. Hermanos, usted mire el versículo número 5. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Y esta es la clave de la predicación. Mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Y este es el poder de la oración en comunidad. La oración de la comunidad tiene poder. La oración de la comunidad tiene, mis hermanos, una fuerza tal que el cielo mismo se detiene, el cielo mismo, mis hermanos, se pone en acción y en ejecución para enviar a sus ángeles. La comunidad tiene un poder de oración que va más allá de lo que vemos o de lo que oímos. Por eso, mis hermanos, nuestras comunidades de oración tienen que ser ricas en una oración de clamor, una oración de intercesión. Nuestra identidad como Renovación Carismática es la oración. Por eso es que en nuestros grupos de oración se dedica una hora entera a la alabanza. Pero lamentablemente muchas comunidades han cambiado la oración para dedicarse muchas veces solo a devocionales, para dedicarse muchas veces a otros tipos de espiritualidades y no netamente a la oración. Mira, la iglesia oraba incesantemente por él. Una de las mayores riquezas que tenemos nosotros como carismáticos es la oración. Yo recuerdo una vez que tuve una visita en mi casa y pues
estaba aquí con nosotros, pasó unos días y recuerdo que a los 2 días que estaba ya con nosotros, estábamos merendando, él hicimos la oración en mi familia con nuestros hijos y nos sentábamos a comer como era lo normal. Cuando de repente él nos dice, ustedes sí que pasan orando todo el tiempo, ¿no? Yo me quedo viendo y me sorprendo y le digo, ¿por qué? Dice, porque les veo a cada rato que oran, dice él así un poco medio como extrañado, dice, oran a cada rato, dice, antes de los alimentos, dice, se van a pasear junto con el perro, salen orando, cogen el carro, manejan, dice, y me empieza a decir, no, yo ni cuenta me he dado, dice, cogen el carro y pues se van, antes de cualquier cosa, van orando, ya tienen del grupo oración en la noche, otra vez se pasan orando, antes de dormir oran también, dice, ustedes sí que pasan orando a cada rato, dice, ¿verdad? Es así como que medio entre extrañado y molesto, porque pues él no estaba acostumbrado y para nosotros era pues ya parte de nuestras vidas, parte de nuestros cada momentos y no se nos hacía ni extraño ni raro, sino que era algo que nosotros lo vivíamos inmersamente en nuestras vidas, porque la oración para el carismático, para el católico, para el cristiano, tiene poder, mis hermanos, porque la oración es, miren, quiero que aprendas conmigo esta frase, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. ¿Qué te parece? La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. La oración es del contacto directo con el Dios de amor. ¿Qué nos dice Jesús? Cierra la puerta de tu cuarto y ora en lo secreto a tu Padre del cielo y Él te escuchará. Y así, ¿sabe qué, mi hermano? Eso es verdad. Yo recuerdo cuando había terminado ya mi tesis en la universidad y pues ya estaba estudiando la tesis, todo lo que tenía que pues exponer. Y en una tarde me acuerdo maravillosa que el sol entraba por la ventana en un momento en el que ya no había que estudiar. Realmente ya había dedicado todo el tiempo necesario. Dejé a un lado la tesis y me puse a orar, me puse a alabarle al Señor. Y mientras le cantaba y mientras oraba, le pregunté, le digo, Espíritu Santo, ¿cuándo defiendo la tesis? Vean, me salió la pregunta, pero así. Y siento en mi mente y mi corazón que me dice el lunes y eres el primero de la facultad. Yo me quedo así paralizado. Y vuelvo a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Le digo así, ¿cómo? Y me vuelve a responder y me dice, el lunes y eres el primero en la facultad. Yo estoy contigo. Hermanos, fue una cosa increíble. Hasta ese momento no salían los cuadros de comunicación de qué día tenía que defender la tesis, ni la hora, ni el día, ni la fecha, nada. Yo tenía que verlo eso la siguiente semana. Total, yo me fui confiadísimo. Y ya llego y estaban pues los cuadros expuestos y la compañera con la que desarrollé la tesis sale del segundo piso corriendo donde mí y me dice, ya están los cuadros, y me detengo y le hago así y le digo, somos los primeros de la facultad y defendemos el lunes, le digo así. Se queda, ¿y cómo supiste si ahorita pusieron los cuadros? Y le digo, mira, tú eres catequista, ¿verdad? Sí, me dice, te quiero conversar, le digo las maravillas del Señor. Oh, mi hermano, el día que fui a defender la tesis, 1 hora antes yo estaba arrodillado en el Santísimo, entregándole al Señor esa defensa, entregándole al Señor ese día de culminación de mis estudios universitarios. Y recordaba el momento mientras oraba, cuando yo llegué por primera vez a mi facultad. Yo recuerdo que vi todo el pensum, desde el primer nivel hasta el 10º, incluido lo que eran pues tantas asignaturas, tantas materias que tenía que realmente pasar para llegar al culmen. Y me acuerdo que vi tantos niveles, tantas materias, tantas horas, tantas cosas. Y en un momento, al inicio de la carrera, yo puse la mano en el cuadro, estaría tanta gente por ahí, puse la mano en el cuadro y le dije, Jesús, le dije,
Señor, solo te pido algo, Señor, le dije, que en este tiempo universitario me permite ser un buen administrador de mi tiempo, de los recursos, para poder darte siempre la gloria, Señor, le dije, para no descuidar mis estudios, pero tampoco descuidar mi comunidad y mi ministerio y el servicio, Señor, que tú me has puesto. Ayúdame a culminar y a llegar hasta el final. Y recuerdo que el día que iba a exponer y que iba ya a defender ante el tribunal, yo me fui al Santísimo y me acordaba de aquel primer día en el que le había entregado mi carrera y cómo el Señor me había ido acompañando paso a paso, momento a momento, instante por instante, y cómo realmente su mano bondadosa siempre me ayudó para poder llegar a ese día en el cual Él me ayudó a poder sacar mi ingeniería. Porque, mi hermano, la oración tiene poder. La oración tiene poder y cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo nos va revelando lo que ni el ojo vio ni el oído oyó. Es algo que realmente sería de locos, algo que realmente sería de decir, te estás inventando, pero realmente no es así. Para nosotros la oración es como el pez que está dentro del agua. La oración es como el pez que nada dentro del agua, no puede vivir fuera de ella. Y para nosotros la oración realmente es el motivo de cada día, de cada caminar, de cada momento, a cada instante. Pues el carismático hace de la oración un estilo de vida. El carismático hace de la oración su vida. A cada momento la oración es parte de él. Va a manejar, ora. Va a empezar su jornada laboral, ora. Va a su comunidad, ora desde luego. Está en la fila del banco, él ya está pensando en Dios y está orando. Va a alimentarse, ora. Va a dormir, ora. Se levanta, ora. Mira, mi hermano, la oración es nuestra vida, es como el pez en el agua. Y cuando nos sacan del agua nos morimos. Cuando no oramos sentimos que nos falta algo. No podemos vivir sin la oración porque hemos entendido que más que solo ritos, más que solo un devocional, sino es nuestra comunicación con el Señor. Esa comunión. Por eso es que Jesús nos enseña en la palabra que Él iba al monte a orar, porque no había momento más maravilloso que estar en una intimidad con el Padre. Por eso es que los discípulos le preguntaron al Señor, Maestro, enséñanos a orar. Su clamor no fue, enséñanos a expulsar demonios, enséñanos a multiplicar panes, enséñanos, Señor, a multiplicar peces, enséñanos a hacer pescas milagrosas. A ver, Señor, cómo resucitamos muertos, cómo levantamos paralíticos. La pregunta de los discípulos fue, Maestro, enséñanos a orar. Y los hombres santos de hoy, en este tiempo de la posmodernidad, son aquellos hombres y mujeres que son frutos de la oración. Hermano, pero es una santidad en la que no nos llama ahora el Espíritu Santo a que te metas como los santos de antaño a una gruta, ¿verdad? A una gruta donde nadie te moleste. Ahora el hombre y la mujer de este tiempo moderno vive su santidad y su tiempo de comunión con Dios en su trabajo, con sus amigos, con su familia. No se mete a grutas porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo y vivimos la oración como un estilo de vida en la que no nos da miedo proclamar nuestra fe públicamente, en donde no nos da miedo proclamar de que la oración tiene el poder y tiene la fuerza de aquellos que proclamamos la gracia de los hijos de Dios. Por eso es que cuando Pedro fue aprisionado, lo primero que la comunidad hizo, lo que sabía, orar, mi hermano, orar. ¿Cuál es nuestra reacción ante los problemas de nuestra comunidad? Cuando hay, mi hermano, problemas de nuestra comunidad, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y usted decir, orar, sí, mi hermano, pero cuando hay problemas en la comunidad, a veces los servidores, yo digo, se les salta la canica. ¿Por qué? Yo recuerdo una vez a un grupo de servidores que se sentaban y decían, hermanos, no sé qué está pasando, la gente se está yendo, la gente no está perseverando, y por ahí uno dice, ya sé, dice, ¿qué les parece si pasamos películas semanales? No, el otro por ahí, ¿qué les parece hagamos
pastelitos, hagamos para que las personas puedan ser festejadas los cumpleaños. Otro por allá, no, dice, demos charlas motivacionales, digámosles que somos su familia, que somos sus hermanos. Y hermanos, cada uno tenía unas ideas geniales, unas ideas extraordinarias, pero nadie de ellos decía: volvamos a la fuente, volvamos de rodillas al Santísimo, oremos, clamemos. Un hermano mío muy querido que ya está en la gloria de Dios, y cuando íbamos, me acuerdo, a hacer misiones, él ha agarrado su guitarra y yo la mía, nos íbamos a los pueblos y en los caminos de tierra íbamos conversando acerca de la renovación. Y él me decía, Rubén, me decía, cuando una comunidad entra en crisis, me decía él, cuando una comunidad entra en crisis, ¿sabes cuál es la solución? Entonces yo le decía, ¿cuál es la solución? Me decía, la única solución que existe es más alabanza, decía él, más oración. Cuando hay problemas de murmuración, cuando hay problemas de resentimientos, cuando hay falta de identidad, cuando hay falta de pertenencia, la única solución es la oración, la alabanza, el proclamar a Dios, el glorificar a Dios. Y hermanos, tal vez nosotros nos estamos volviendo muy carismáticos light, muy carismáticos lights. ¿Y sabe cuál es carismático lights? De bajas calorías espirituales. Es tan triste ver que somos tan buenos organizadores, tan bien estructurados muchas veces, pero dedicamos tan poco tiempo a la alabanza. Yo les he conversado mucho en mi testimonio muy personal, y los que no han visto mi testimonio, les posteo al final o abajo. Nosotros iniciamos sin saber en los pentecostales, con los pentecostales. No se asustarán, dirá, con razón el hermano Rubén ha sido protestante infiltrado. Vea mi testimonio completo, ahí le converso todo. Y cuando yo estaba con ellos, íbamos con mi familia, algo que me llamaba a mí la atención era lo siguiente, que a veces nos reuníamos hasta 4 o 5 horas en una tarde, y de las 5 horas 3 se pasaban orando. 3 se pasaban orando, clamando, 3 horas seguidas, mi hermano, hablando en lenguas, profetizando, intercediendo, imponiendo manos. Cuando ya nosotros ingresamos a la corriente de gracia que Dios dispuso, algo que me llamó a mí mucho la atención fue en los grupos de oración que dedicaban apenas 30 minutos de oración. Y eso con el reloj en la mano, corre. Y el servidor, a veces mirando que se les va a los 30 minutos, se ponen enojados. ¿Cómo es posible? Me llamó la atención cuando en las asambleas de la renovación, me acuerdo que empezaban a disminuir los tiempos de la alabanza, los tiempos de oración. Y una vez nuestro ministerio fue a una asamblea, fuimos invitados, y les digo, bueno, ¿qué tiempo tenemos? Hermanito, 20 minutos. Le digo, 20. ¿Cómo es posible 20 minutos? ¿Qué quiere que haga en 20 minutos? En 20 minutos motive al pueblo de Dios, cante alabanzas al pueblo de Dios. Hermano, le digo, 20 minutos, por favor. 20 minutos ni iniciamos, le dije. ¿Cómo es posible esta renovación de este último tiempo, esta renovación carismática? Después de 55 años se está volviendo una renovación perezosa, no ora, una renovación perezosa que lo que está haciendo es disminuyendo los tiempos de alabanza, de oración. Peor fue el tiempo de la pandemia. Al principio, que eran pues los tiempos limitados del Zoom, 5 minutos de oración, 5 minutos de bienvenida, 5 minutos de oración al predicador, 15 al predicador, 10 despedida, chao, hasta luego. Después salen de la virtualidad, otra vez al grupo de oración, la misma cosa. Padre, vamos a orar, Padre nuestro, amén. Y mis hermanos, hemos perdido lo que es nuestra fuerza y nuestra identidad, la oración. Si al carismático se le conocía porque pasan solo orando, mi hermano. Nos conocen de personas oradoras. Mi hermano, una cosa es que oramos. Diferentes que somos rezadores, no somos rezadores, ¿sí? Hay espacios para eso, rezar,
como la liturgia, el Santo Rosario, hay espacios. No digo que yo estoy en contra, a lo contrario, me encanta a mí. Pero nuestra identidad es la oración, la oración. Y una comunidad que ora es una comunidad, mi hermano, que es luz en las tinieblas. Por eso dice que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Y Pedro salió de la cárcel gracias al poder de la oración. Nos dice que salió, no le vieron los soldados, no le miraron, salió como que una venda estuvo en los ojos. Y algo que le dice el ángel, y no quiero pasar por alto, le dice: levántate enseguida, le dice el ángel. Ponte el cinturón, versículo 8, ponte el cinturón y las sandalias. Ponte el cinturón y las sandalias. San Pablo nos va a hablar de la real armadura en Efesios, sobre el cinturón y las sandalias, el cinturón de la verdad y las sandalias prontas para evangelizar. Eso significa el cinturón y las sandalias. Por eso el ángel le dice: pronto ponte el cinturón de la verdad y las sandalias, porque de aquí no sales a descansar, de aquí sales a seguir evangelizando. Porque, mi hermano, cuando nosotros somos liberados de las cadenas de la opresión gracias al poder de la oración, es para nosotros ponernos ese cinturón de la verdad, ese cinturón del testimonio de que hemos sido liberados, y las sandalias prontas para ir a evangelizar. Los que somos sanados, los que somos liberados, los que tenemos el testimonio, no nos quedamos en una acción de gracias y hasta luego, será hasta la próxima, baby, sino que nosotros, nos pide el ángel: ponte el cinturón y las sandalias, porque de la cárcel sales a evangelizar, porque del problema sales a testimoniar, porque de la crisis sales a dar gloria a Dios, porque no es solo, mi hermano, ya yo, bendito Dios, salí del problema, y muchas personas que han venido al grupo oración, a la comunidad, y el Señor en su misericordia ha obrado, son los primeros en desaparecer, son los primeros en nunca más volver. Yo recuerdo un hermano que venía al grupo oración, no tenía trabajo, y él oraba y pedía mucho que Dios le dé trabajo, y la comunidad orábamos para que Dios le dé un trabajo. El tiempo que no tenía trabajo, él era el primero en estar en el grupo, el último en irse, el que me ayudaba a subir y bajar los equipos. ¿Qué ayuda que se convirtió él? En las asambleas era el que me ayudaba realmente a instalar, a estar, a velar, a manejar. Se convirtió en un piñón muy importante de trabajo, en el que nos ayudaba y estaba pendiente, y nosotros todo el tiempo orando para que le salga un buen, no un cualquier trabajo, sino un buen trabajo, mis hermanos, puntual, todo bien, hasta que pues un día Dios le dio la gracia de un trabajo, hermanos, pero 10 sobre 10, excelente ese trabajo. Vino emocionado al grupo oración, hermanos, ya conseguí el trabajo después de estos meses que he estado pasando esta etapa tan dura, pero ya, hermanos, las oraciones realmente, y fue un testimonio maravilloso, así como de Pedro, cómo fue la entrevista, cómo llegó a esa empresa, y todos dimos gloria a Dios. La siguiente semana estuvo en el grupo. Después de 15 días ya llegó atrasado. Después de un mes ya vino solo a la predicación. Se mantuvo así un poco entre que venía, hasta que un día desapareció del grupo oración. A la esposa le decía: y oye, ahora tu esposo, ¿qué pasó? Es que, hermano, dice que no tiene tiempo, es que dice que está llegando cansado a la casa, y así me decía, es que me dice que pues todo el día que tiene pues de arriba para abajo, quiere descansar. Hasta que un día le dije a la esposa: ¿sabes qué? Haznos un favor, ahora la comunidad quiere, dile a tu esposo que ahora queremos ir a la casa a orar. Bueno, mi hermano, me dijo. Entonces fuimos el día que designamos, y él pues mirándonos que llegamos nosotros, emocionado, había arreglado, bajó contento, nos abrió la puerta: entren, van a orar por mí otra vez. Claro, le dije, vamos a orar por ti. ¿Y por qué? Dice. Le digo: hoy voy a orar por ti
por algo muy especial. ¿Y qué, mi hermano? Me dijo. Vamos a orar para que Dios te quite el trabajo, le dije. Se queda así blanco, pálido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando no tenías trabajo, cuando no estabas con trabajo, estabas puntual, perseverante, piadoso, comprometido, ayudabas, eras el primero en venir, eras el último en irte, estabas siempre anotando, estabas pues lleno de mucho fervor. Y ahora que estás con trabajo, ya no quieres el grupo, así que ahora venimos todos a orar para que Dios te quite el trabajo, le dije. Hermanos, casi se desmaya. Fuimos a exhortar por él, porque esa es la realidad de tanto católico en la iglesia, que llega por necesidad al grupo de oración, que llega por necesidad a las comunidades. Y cuando el Señor realmente en su amor hace el milagro, ¿cuál es nuestra primera actitud? Ser unos completos malagradecidos. Nos vamos del grupo de oración, nos vamos de la comunidad. Porque esa es nuestra realidad, nuestra debilidad. Pero ¿qué le dijo el ángel a Pedro? Ponte las sandalias, rápido, las sandalias de la evangelización. De aquí de la cárcel sales directo a evangelizar. De aquí de la cárcel sales directo a dar gloria a Dios. De aquí de la cárcel sales directo a seguir proclamando las maravillas de Dios. De esa manera nos dice que Pedro llegó a la casa de María, y María, la madre de Juan Marcos, Marcos el evangelista. Pues es una cosa maravillosa, motivo de otra predicación. Dice que la comunidad estaba orando, la comunidad estaba allí, dice, versículo 13, llamó a la puerta y fue a atender a una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron, estás loca. Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron, será su ángel tal vez. Aquí vemos dos caras de la moneda, la de Rodesa, que de la emoción sale a proclamar la maravilla de Dios. Hermano, que no te falte la emoción cuando mires el milagro, el poder de Dios. Que no te falte la alegría cuando tú miras cómo el Señor está cumpliendo la palabra, cómo Él está cumpliendo su promesa. La alegría de proclamar, la alegría de anunciar, la alegría, mi hermano, de llevar la buena noticia. Es que se tiene que notar la alegría de los hijos de Dios al proclamar las verdades. Es que ¿sabe cuál es la diferencia de las telenovelas y muchos servidores en la renovación? De que en las telenovelas nos emocionamos, en las telenovelas lloramos, en las películas, vaya a ver cuando estaba, por ejemplo, por ahí alguna famosa y usted se sentaba emocionado, que se besaban, que lloraban, ¡ay! Todos emocionados. Pero hermanos, eso es una mentira, son actores, pero es tan buena hecha esa mentira que a nosotros nos resulta verdad, ¿cierto? Pero a veces nosotros proclamamos la verdad como que fuera mentira. ¡Qué extraño que es eso! Nos emocionamos por la mentira que parece verdad. Y la verdad del evangelio la contamos como que fuera una mentira, con miedo, con tembladera, con mal genio, así que esto que el otro, o mejor no decimos nada. Rodesa nos enseña la alegría de proclamar cuando Dios cumple y Dios hace sus promesas. Y algo que no me quiero saltar, mi hermano. Miren, la oración de la comunidad tiene poder. Pero algo también que no nos debe de faltar es que nosotros comuniquemos a la comunidad nuestras necesidades. Yo no sé qué pasa con muchas personas, que cuando llega un problema, cuando llega una enfermedad, en vez de abrirse a los hermanos y a la comunidad, lo contrario, se cierran, se aíslan. Es como que les diera cierta como que vergüenza pedir la necesidad de la oración. Es como que no quieren que su imagen se deteriore, como que no quieren bajarse de su atril de cristal y que no quieren que la imagen, pues, ante los demás sea realmente cambiada. Pero yo he visto en mi familia, yo he visto en mi hogar que cuando más pedimos oración, más las promesas de Dios se han dado. Recuerdo cuando a mi hermana Clarita, después de que ella vivió, pues, lo que fue, imagínense, 2 trasplantes de médula porque tenía cáncer,
leucemia amiloide crónica. Después de vivir 2 trasplantes de médula que casi se muere, y cuando ya parecía que estaba realmente ella remitiéndose de la enfermedad, viene un tumor a la cabeza. Rescato 2 momentos de su vida que ella me compartía. La primera, cuando ella estaba en el trasplante de médula y estaba en el ala de los enfermos de cáncer. Me acuerdo que ella, usted sabe lo que es recibir la quimioterapia y la radioterapia. Se te cae el pelo, se te caen las cejas, las pestañas y también se te salen las uñas. Y mi hermana, pues ella cantaba alabanzas al Señor estando ahí en el ala donde estaban todos enfermos. Y ella me contaba algo a mí. Me decía que en los momentos que ella se sentía más mal, más triste, en los momentos donde su cuerpo sentía los estragos de toda la quimioterapia, dice que en ese momento ella en la tarde, ella cogía una guitarra que le habían donado ahí en el hospital y ella cantaba una alabanza que tú conoces, se llama Paz en la tormenta. Y dice que en la tarde, ella todas las tardes cantaba Paz en la tormenta y hacía oración. Y dice que se escuchaba ella con su voz, con el momento tan duro del trasplante de médula, como ella oraba y decía, pues, y cantaba paz en la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Ella me decía que de los otros cuartos venían los enfermos de cáncer y venían con pues sus sueros, con sus máquinas, y venían todos los enfermos, me contaba ella, que venían todos en ese dolor, que ella estaba también cruzando el mismo dolor, venían al cuarto de Clarita a orar. Y ella decía, y ella me decía, yo estaba enferma, y yo estaba pasando todo eso, pero de mí habían más personas que estaban sufriendo más que yo. Y me decía un señor, decía que era la cara verde, era como decía, como el de las películas, ¿no? El verde, decía, porque la bilirrubina se le subió, decía, y él venía, decía, y oraba con nosotros. Porque ese es el carismático, el que ora a tiempo y a destiempo y en todo momento, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en la comunidad, fuera de la comunidad, dentro de ella, fuera de ella, porque esa es nuestra fuerza, la oración de la comunidad. Y recuerdo que en los momentos que ella vivía ese duro trasplante de médula, y en una tarde aquí en mi casa, pues ella estaba en los Estados Unidos, mi cuñado y mi hermana estaban allá porque mi hermana era donante, y en un momento que estábamos en la casa, una llamada de mi cuñado, le digo, sí, aló, me dice, Rubén, les llamo a pedir oración, me dice Marcelo, me dice, les llamo a pedir oración. Y le digo, ¿por qué? Mira, es lo único que te puedo decir, me dijo él. Les pido que este momento se pongan a orar. Estaba mi papá, mi otro hermano, y imagínense, él me dijo, pónganse a orar. Entonces ese momento, hermanos, lo que hice fue eso. Cogí mi guitarra, me senté y comencé a orar. Y comenzamos con mi papá y con mi hermano a orar. Y mientras orábamos, pues comencé a entonar una alabanza que se llama El borde de tu manto. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz. Y comenzaba a cantar, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Y comenzaba a cantar y comenzaba a orar y comenzábamos a orar. Cuando de repente, mientras oraba por mi hermana Clarita, que le estaban haciendo pues todo este proceso de la transfusión de la nueva médula y estaba recibiendo la radioterapia,
y orábamos por ella porque recibí esa llamada. Hermanos, Dios me da la gracia del don de la palabra de conocimiento, revelación, don de ciencia. Y en ese momento que estoy orando, yo le veo a mi hermana mayor, que era la donante, le veo a ella, pero mi hermanos, le miré, le vi así, le miré con los ojos cerrados, que ella estaba arrodillada, llorando frente al Santísimo. Y más aún, le veo que al frente de ella estaban dos arreglos florales amarillos a la derecha y a la izquierda. Veo tan claramente los arreglos de flores derecha e izquierda, el Santísimo y ella orando ahí, orando, llorando. Y el Espíritu Santo me revela la palabra y me dice: tu hermana no va a morir. Y la muestra de que ella vive es que tu hermana en este momento está cantando la misma alabanza que tú aquí. Oigan, hermanos, sí, lo que les cuento es verdad, es real. Fue increíble, fue increíble. Yo me quedé, pero así me quedé con la guitarra y abrí los ojos y honestamente no conté a nadie. Yo me acuerdo que ese fin de semana tenía un evento en la Renovación, era un retiro, y esa semana volví a mi hermana de la donación de la médula nuevamente al país. Y fue para mí ese fin de semana un fin de semana de oración, de expectativa, de formación, mucha formación. Y cuando regresé del retiro, lo primero que hice es llamarle a mi hermana que estaba aquí en la ciudad. Le dije: Moncita, ¿qué pasó esa tarde? Le dije que nos llamaron a orar. Y ella me dice: lo que pasa es que ese día mi hermana Clarita se estaba muriendo, dice, se estaba muriendo. Y estaba una junta de doctores, más de 10 doctores de alrededor, porque ya se estaba muriendo. Y ella me dice, mi hermana, dice, viéndole a Clarita, somos 5 hermanos, ¿no? 2 mujeres y 3 varones. Y me dice, viéndole así, pues se llama Clarita, dice, viéndole que ya se nos iba y que yo ya no soportaba en mi corazón ese hueco, me fui a la capilla, dice, arriba, a orar. Y me arrodillé, dice, frente al Santísimo, me dice ella. Y me puse a llorar y a orar por Clarita, dice mi hermana mayor, dice, y lloraba. Y de repente, en un momento abrí los ojos y me quedé viendo las flores, le digo, y quedaste viendo las flores amarillas que estaban a la derecha, a la izquierda, y ella se queda callada. Y le digo, ¿y empezaste a cantar el borde de tu manto? Y ella se queda así. Sí, me dice. Yo me puse a cantar el borde de su manto, dice, y vi las flores. ¿Cómo supiste? Me dice ella. ¿Cómo supiste que pasó eso? Entonces le dije, mira, yo no soy santo, le digo, ni ando en levitaciones, le dije a ella. Pero oramos ese momento, le dije. Oramos ese momento. Oramos. Y el Señor me reveló que tú estabas ahí. Y le describí la capilla, le describí las flores, le describí la canción. Y ella me decía, sí, así es, así todo. Es como que yo hasta ese momento con ella. Y ¿saben qué? Mi hermana, después de esa etapa tan dura, ella sobrevivió, vivió mi hermanos. Pasó. Aquí nos muestra el poder de la oración en comunidad, cómo la oración tiene poder y cómo tenemos que tener el gozo como aquí. Aquí yo estoy como Rodesa, mi hermano, con alegría contándote las maravillas de Dios, que no te estoy contando del vecino o de otro que escuché en otro canal, no, de mi propia vida. Yo mismo, mi hermano, he mirado ese poder en la oración.
Y como le decía a mi hermana, mira cómo Dios me dijo, esta es la señal de que tu hermana no va a morir, porque también está cantando la misma alabanza. En ese momento mi hermano nos unimos en oración y yo desde el Ecuador y ella desde Washington, D.C., oraba en un solo corazón el borde de tu manto. Si tan solo pudiera oír su voz, libre sería yo, Señor, porque delante de ti, y es tan maravillosa esta alabanza, el borde de su manto, y lleno de un testimonio, mis hermanos, tan maravilloso, porque la oración tiene poder, la oración tiene poder. No seamos como el otro grupo. ¿Qué pasó el otro grupo? Rodeza, ánimo, gloria a Dios, Pedro está libre. ¿Qué dijo el otro grupo? Versículo 15, los demás dijeron, estás loca. Como tal vez alguno que está aquí me está oyendo a mí. Ah, no, pues es que está loco, son locos. Ahí están los fanáticos de la iglesia, ahí están los aleluyos, los gloria a Dios de estos que se andan inventando cada cosa. No, mi hermano, no estamos inventando, no estamos locos como dice aquí. Sí, bueno, ¿saben qué? Sí estamos locos. Ya dijo San Pablo. Para los griegos, locura. Para los judíos, escándalo. Para nosotros, poder de Dios. Así dice en 1 Corintios. Mientras que para unos es locura, para otros escándalo, para nosotros es poder de Dios, mi hermano querido. La pregunta que te hago yo a ti, ¿en cuál de los dos lados estás? ¿Que es una locura, un escándalo o estamos aquí proclamando las maravillas de Dios? Dime, a ver, ponme a mí en el comentario en este momento. Hermano, yo aquí estoy donde los locos, ¿verdad? Los locos del Señor. Porque claro, los que le dijeron que está loca es la misma comunidad. Y a veces nos pasa como le pasó a esta señora, una señora de un grupo de oración. Dice que ella vivía en el 4º piso y todas las mañanas esta señora carismática abría las ventanas para que entre el sol y el aire. Y de repente cuando abre las ventanas le ve a un joven que estaba con la moto dañada y que cogía y no se prendía la moto. Y no se prendía la moto. Y la moto no se prendía. Y la señora carismática desde el 4º piso dice, pobre joven, dice, bueno, dice, como ella tenía que irse al ministerio de intercesión, pues bajó las gradas. Y el joven seguía enojado, esta moto, mi trabajo, ya me despidieron. Y la señora que bajaba y le queda viendo al joven con la moto, le dice la señora carismática, joven, ¿puedo orar por su moto para que se prenda? Y el joven, claro, dice, señora, por favor, ore. Entonces la señora va y dice, Espíritu Santo, por favor, que la moto se prenda para que el joven llegue a su trabajo y después pueda llevarle a un buen mecánico, pero ahora ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Y la señora carismática le dice al joven, joven, prenda la moto. El joven coge, ¡rum!, prende la moto. Y sabe, la señora carismática se queda así se queda, así, viendo la moto, así el joven, viendo la moto, el joven. Y la señora le dice, si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo, dice la señora carismática que iba al ministerio de intercesión. ¿Y cuántas veces nosotros no somos así? Oramos, clamamos, y cuando llega el testimonio, si no lo veo, no lo creo. Es que a veces por estar ahí mismo metidos, tanto el tiempo de estar en esto, es que nos volvemos los primeros incrédulos. Por estar nosotros día y noche en el grupo, día y noche en el ministerio, día y noche en la iglesia, día y noche en el sagrario, día y noche en el rosario. Hermanitos, somos los más duros de corazón, los más incrédulos, los que no confiamos. Oigan, hermanos, ¿en cuál de los dos grupos está en el Rodeza que dijo, Pedro está aquí, Pedro está aquí? ¿O estás en el otro grupo? Ay, ya empezó la loca de la Rodeza, ¿no? Con sus ángeles y con sus apariciones. Oigan,
Y en este tiempo, 55 años después de la renovación carismática, ¿cuántos grupos de oración no han caído en esto, hermanos? Y a eso contesto un montón de mensajes que nos llegan al canal. ¿Y a qué? Me han contado, hermanos, que los servidores no les dejan orar en lenguas, que no les dejan profetizar, que no les permiten hacer oración en ese momento de una oración carismática. Por favor, ¿qué está pasando en estos grupos de oración? Que se están empezando a escandalizar bajo el don de lenguas. Hermanos, somos renovación carismática, o sea, el fluir de los carismas, la renovación de los carismas. No se me esté escandalizando de que la gente ore en lenguas, no se esté escandalizando que profeticen, no se escandalicen que haya palabra de ciencia, conocimiento, discernimiento, que haya discernimiento de espíritus, que haya efusión, que haya descanso en el espíritu. Para eso Dios ha dado esta corriente de gracia, para que esos carismas se susciten, no para que vengan uno que otro servidor, dinosaurio, a querer a las personas hacerles callar cuando hay manifestación de los carismas. Hermanos, no te vuelvas como el segundo grupo. Estás dentro de la renovación, pero empiezas a ver los carismas como cosas de locos. Empiezas a ver los carismas como cosas de protestantes. No, mi hermano, somos católicos con una identidad definida. Nuestra espiritualidad es la renovación, el fluir de los carismas. Y no te vuelvas tú en apagacarismas, no te vuelvas tú en aquellos que censuran a los demás, que empiezan a actuar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tú estás para discernir, tú estás para guiar, no para callar la boca al resto, no para decir al resto locos, no para decir a los mismos tuyos, será, no será de Dios, no sé. No, mi hermano, no estás para eso. Estás para dar gloria a Dios, estás para pedir al pueblo que se levante en oración. Así, mi hermano, miramos el poder de la oración en comunidad. La oración tiene poder, tiene mucho poder cuando oramos juntos. Y le recuerdo cuando mi hermana Clarita les contaba, a ella le hizo un tumor en la cabeza. Su cuerpo, la parte izquierda, se estaba deteriorando. Ya no podía ni siquiera levantar la mano para poder coger un vaso de agua. Se le estaba toda la parte izquierda paralizando por el tumor. Era un tumor grande que se le empezó a crecer en la cabeza y era una operación urgente. Ese tiempo que estuvo ella en el preoperatorio fue un momento en el que oramos la comunidad y ella también se volvió luz en ese lugar. Por eso mi hermana se llama Clara Luz. Y es increíble su nombre porque es Clara Luz, y para mi vida y nuestra familia ella siempre ha sido como su nombre, una clara luz. Pues por ella, por mi hermana, ingresó también la renovación a nuestra familia. Gracias a ella ingresamos a esta corriente de gracia. Bueno, es un testimonio largo. Lo que quiero decir es que el día que le operaron, pues recuerdo que el día anterior a la operación, los médicos le dieron un acta que firme, porque era una operación tan delicada que le hicieron formar un protocolo que decía que ella podía quedarse ciega, sorda, cuadraplégica, sin habla, se podía quedar paralítica. Hermanos, la cabeza. Era una acta, un protocolo devastador y un protocolo totalmente para que limpiara la fe. Firme, le dijeron ellos, firmen sus facultades, que puede pasar cualquiera de estas cosas, le dijeron a ella. Hermanos, ella firmó en el nombre de Jesús. Y el día de la operación, que duró casi 9 horas o 10 horas fue de operación, recuerdo que todo el grupo, las comunidades, la renovación, orábamos, ahí de rodillas en el Santísimo, orábamos, fue una oración incesante todo el tiempo. Los grupos de oración, hermanos de comunidades de otros países oraban todo el tiempo, estaban en oración, fue una cadena de oración poderosa, mi hermano. Todo el mundo que le conocía, sacerdotes, religiosas, oraban. Ese día dieron varias eucaristías para su vida, su sanidad. Y en la tarde, casi de noche, cuando la operación terminó, el médico le dice a mi hermana, puede ver,
Sí, dice, ¿me entiendes? Sí, hable, sí, mueva las manos, mueva los pies. El doctor le dice, quiero decirle algo, le dijo. Esta operación es todo un éxito porque totalmente pudimos extirpar todo el tumor de su cabeza, todo totalmente. Esto es, y los doctores mismos que lo operaron dijo, esto solo es obra de Dios, dijeron los médicos que ese momento lo operaban. Y ella, que estaba recién salida de la operación, dijo una palabra maravillosa: doctor, es que había todo un pelotón orando por nosotros. Y el doctor le había dicho, con razón, le había dicho el doctor, con razón, mi hermano. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre de amor, la oración del justo tiene poder. Y nosotros clamamos en el nombre del único justo, Jesús. Por eso es que nuestra oración es al justo, a Jesús. Y a Él pedimos y clamamos. Señor, que los mismos signos, prodigios del Evangelio se susciten en este momento. Los mudos hablen, los ciegos vean, los sordos oigan, los cojos caminen. Padre, te rogamos en el poder del Espíritu Santo, que mis hermanos que están escuchando esta predicación y tienen enfermedades físicas, interiores y espirituales, en el poder del Espíritu Santo sean sanados. Te rogamos, Señor, por el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por esos matrimonios quebrantados. Te rogamos, Señor, por esos hijos perdidos. Te rogamos por esos hogares destrozados. Te rogamos por esos negocios que están sumergidos, Señor, en la deuda. Te pedimos, Señor, por nuestras propias enfermedades físicas. Te ruego por todos aquellos que sufren y están sufriendo y estamos sufriendo las secuelas del COVID en su cuerpo, en muchas áreas, y te rogamos la sanidad de todos nosotros, Señor. Te pedimos también, amado Padre, para que por el poder de tu Espíritu Santo levantes al caído, des luz al que está quebrantado, especialmente a todos nosotros, corrijas nuestros caminos de pecado a tu luz admirable. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Si sigues aquí, te agradezco mucho. Recuerda, tratamos nosotros no solo de llenar un espacio, sino de ser fieles al portar el Evangelio del Señor. Gracias por tu intercesión, gracias por tu oración a nuestro ministerio, pero también gracias porque debajo de este video hay un corazón de thanks, de gracias, donde tú puedes hacer desde $1 hasta en adelante tu ofrenda, tu donación para nuestro servicio y nuestro canal. Recuerda, mi hermano, que si ha sido de bendición esta enseñanza, esa ofrenda de amor que tú otorgas ahí es para que nosotros sigamos, mi hermano, trabajando, sigamos nosotros preparando. La palabra de Dios es gratis, lo que cuesta es producirla. Tenemos todo un estudio y todo un equipo que estamos enfocados a este trabajo de evangelización. Y no quisiéramos, mi hermano, que por motivos de fuerza mayor, por falta de recursos económicos, tengamos que empezar a hacer una predicación cada semana, cada 15 días, pues todos de este equipo necesitamos cubrir muchos gastos. Y si tú, mi hermano, eres generoso con tu ofrenda, eres generoso también al permitir que los anuncios de YouTube se vayan transmitiendo mientras escuchas, gracias, mi hermano, por tu generosidad, por tu amor y por tu ofrenda, y también por la oración hacia estos pobres servidores inútiles. Dios te bendiga. Este es tu canal de la Renovación Carismática Católica Siloé. RCC Siloé nos encuentras, hermano. Suscríbete, activa la campana para recibir esta y todas las notificaciones. Comparte este material a tu comunidad de oración, ellos lo necesitan. Y gracias por tu comentario, que también es valioso, y tratamos de a todo momento
cada uno responderlos. Dios te bendiga. Mi nombre es Rubén Darío, tu hermano en Cristo Jesús el Señor. Y hermano, nos vamos con una frase que le dejo a usted: que el Dios de la paz no le deje en paz. Amén.